A las 6:15 de la mañana, una camioneta oxidada avanzaba lentamente por un tramo de terracería al norte de Sinaloa, cuando el conductor notó a una mujer caminando sola. Su ropa estaba desgarrada, llena de tierra seca, con manchas oscuras que parecían sangre ya seca. No llevaba mochila ni teléfono, ni siquiera zapatos en buen estado. Caminaba como si no tuviera rumbo, pero su paso era constante. El hombre frenó con cautela, bajó el vidrio y le habló. Ella no reaccionó al principio. Solo después de unos segundos levantó la mirada y dijo, en voz baja pero firme: no regresen allí. Nadie debe volver. En la clínica rural de San Bartolo, donde fue llevada por precaución, los médicos registraron su nombre como Camila Ríos, de 27 años. Había signos de deshidratación leve, escoriaciones en los brazos, cortes finos como de ramas o cuchillas y hematomas circulares en ambos antebrazos. No quiso explicar cómo había llegado allí. Solo repetía que había estado en un rancho abandonado, que algo había salido mal y que su compañero, Esteban, no estaba con ella. No lloró, no pidió ayuda. Solo pidió que no la interrogaran más. Los oficiales del destacamento cercano acudieron por protocolo. Ella se negó a presentar denuncia. Dijo que no había crimen, que nadie la había atacado, que no era un caso policial. Cuando los agentes intentaron obtener más información, repitió lo mismo. Ya está muerto, no busquen más. Lo que fuera que había visto en ese lugar, se lo había guardado para siempre. Durante las siguientes 24 horas, el expediente clínico quedó como un enigma. No había signos de abuso sexual, ninguna fractura, tampoco indicios de consumo de sustancias. Aún así, todos los que la vieron coincidieron en algo. Camila no parecía confundida ni desorientada. Parecía haber presenciado algo imposible de explicar. No hablaba con miedo, hablaba con la resignación de quien ha entendido algo que los demás jamás comprenderán. En el tercer día, sin autorización médica, se fue. Caminó hasta una terminal local y abordó un camión hacia el sur. Nadie supo más de ella. Pero lo que muchos ignoraban es que su viaje no había sido un accidente. Camila había llegado a ese rancho por voluntad propia. Había mentido en la redacción. Había inventado una cobertura para ocultar su verdadero objetivo: investigar una serie de desapariciones conectadas a un mismo punto en el mapa. 3 nombres, 3 fechas, una sola ubicación. Ella fue buscando respuestas y encontró algo más. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más aterradora en la vida. Lo que descubrirás a continuación te hará ver el miedo con otros ojos. Camila Ríos no había sido enviada a Sinaloa por ningún editor. Su viaje no formaba parte de ninguna pauta oficial, ni existía asignación alguna que justificara su presencia en aquella zona remota del país. Lo que la había llevado allí era un grupo de carpetas polvorientas que encontró una noche mientras buscaba material para una nota banal sobre precios de fertilizantes. Fue en un archivo judicial digitalizado del estado donde descubrió un patrón: 3 reportes de desaparición, todos ocurridos en distintos años pero en una misma zona, una región rural conocida como El Purgatorio. No había conexión entre las víctimas. Una era una joven mochilera de Monterrey, otra un agricultor de Chihuahua y el último un comerciante local. Ninguno fue hallado, ningún cuerpo, ninguna pista concreta, solo silencio. En todos los casos, las investigaciones se archivaron en menos de 2 semanas. Las familias dejaron de insistir. La policía alegó fuga voluntaria en cada expediente. Pero Camila no creyó eso. Algo en los testimonios leídos, los detalles omitidos, las fechas repetidas, la descripción del terreno, encendió una alarma en su cabeza.
Durante semanas preparó su viaje en secreto. Usó días libres acumulados, alquiló un coche con su propio dinero y convenció a su compañero de cámara, Esteban Méndez, de que la acompañara. Le dijo que irían a grabar una nota especial sobre migración rural. Le prometió 3 días de grabaciones y luego regresarían. Esteban, más por lealtad que por curiosidad, aceptó. Había trabajado con Camila en proyectos menores y aunque sabía que ella solía exagerar en sus intuiciones, también conocía su determinación. No fue hasta que ya estaban en la carretera que Camila le reveló parte de la verdad. Mostró los nombres, las fechas, el lugar. Le habló del patrón, de las incoherencias en los informes, de un nombre que aparecía de forma indirecta en todos los relatos. Una antigua propiedad conocida como el Rancho El Cauce. Nadie había entrado allí desde hacía años. O al menos nadie había salido para contarlo. Esteban no se mostró muy convencido, pero tampoco protestó. Mientras más se internaban en los caminos de terracería, más evidente se hacía que aquello no era una nota cualquiera. No había señal en los teléfonos, ni cobertura de internet, ni vecinos cercanos. El paisaje era seco, salpicado de campos de maíz y caseríos casi desiertos. En una de las últimas paradas, en una tienda de abarrotes, un anciano les ofreció algo que Camila rechazó sin pensarlo. Una medalla de cobre oxidado atada a un hilo, para que no se les acerque, dijo el hombre. Lo que Camila no sabía es que desde antes de partir, alguien ya sabía que iba camino a ese lugar, y ese alguien la estaba esperando. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que viene cambiará por completo tu forma de ver lo real y lo imposible. Después de varias horas conduciendo por caminos de grava resquebrajada, sin letreros ni referencias visibles, llegaron a un caserío que parecía olvidado por todos. En el GPS no aparecía ningún nombre, solo un punto gris entre cerros bajos y milpas dispersas. Pero en una pared descascarada de lo que alguna vez fue una escuela primaria, una pintada desvaída aún permitía leer: «Bienvenidos a la esperanza». Las casas eran pocas, de bloques sin pintar, algunas cubiertas con lonas raídas. Caminaron hasta una tienda improvisada con rejas oxidadas, donde un anciano de piel curtida y ojos hundidos los observó con recelo desde detrás del mostrador. No preguntó qué buscaban, solo les ofreció refrescos calientes y los sirvió en vasos de plástico desechables. Camila intentó sacar conversación. Mencionó que eran periodistas que buscaban historias rurales para un documental. El viejo no respondió, pero cuando Camila nombró el Rancho El Cauce, el hombre bajó la mirada. Silencio. Dijo: ¿El Cauce?, preguntó como si confirmara que había oído bien. Camila asintió. El hombre suspiró y caminó hacia una caja debajo del mostrador. Sacó una pequeña medalla de cobre atada a un hilo de costal. «Llévate esto, niña. Te lo doy sin costo. Pero si vas para allá, no vuelvas al anochecer. Y si lo ves, no corras. No le gusta que lo reten». Camila, incómoda, sonrió. Pensó que era una superstición local. Agradeció por cortesía y rechazó la medalla. El viejo la observó con una mezcla de compasión y resignación. Luego dijo algo más, casi susurrando. Don Mateo lo despertó cuando la tierra dejó de darle vida. Desde entonces, nadie duerme en paz. Esteban, más escéptico, no ocultó su incomodidad. Le agradeció al hombre, pagó por los refrescos y ambos se marcharon. Afuera, el calor del mediodía se sentía espeso. La camioneta había acumulado polvo rojo en los vidrios y el motor comenzaba a responder con dificultad. Camila subió con una sonrisa extraña. Estaba convencida de que estaban cada vez más cerca de lo que buscaba. El paisaje se volvió más denso. Las milpas crecían a ambos lados del camino, formando muros verdes que robaban la visibilidad. Ninguna otra señal de vida humana aparecía, hasta que,
Al tomar una curva cerrada, lo vieron. Un portón de hierro oxidado, colgado de un solo bisagra, como la boca torcida de un cadáver. Detrás, una vereda de tierra roja se perdía entre los tallos altos del maíz. El rancho, el cauce, no tenía letrero, ni nombre en la entrada, ni cerca en buen estado. Parecía haber sido tragado por la tierra y escupido décadas después, deformado por el abandono. Pero había algo extraño. El camino estaba limpio. Alguien lo mantenía. Y eso, más que todo lo anterior, fue lo que hizo a Esteban frenar con una sensación difícil de explicar. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos en los comentarios qué crees que está por suceder. Cada paso en esta historia es más oscuro que el anterior. Camila bajó primero. El aire tenía un olor espeso, mezcla de tierra caliente y vegetación vieja. No se escuchaban pájaros ni grillos, solo el crujido leve de la camioneta al enfriarse. Del otro lado del portón, los tallos de maíz parecían moverse apenas, sin viento. Esteban bajó detrás de ella, cámara al hombro, con la misma expresión que había tenido desde que salieron del caserío. Precaución. Pero ya no era solo por el camino ni por la advertencia del anciano. Era por algo que no podía nombrar, algo que no encajaba. Avanzaron por el sendero de tierra roja durante casi 5 minutos a pie, hasta que la casa apareció frente a ellos. Una estructura antigua, de madera ennegrecida por el sol y los años, con el techo vencido hacia un lado y ventanas oscuras como ojos vacíos. La casa no estaba abandonada. Eso se notaba en los escalones recién barridos del pórtico, en el cordel con ropa colgada al fondo, en el humo débil que salía de una pequeña chimenea lateral. Alguien vivía allí y los estaba esperando. Antes de que Camila pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Un hombre alto y muy delgado apareció en el umbral. Su piel era correosa, el cabello blanco, pegado al cráneo. Tenía en una mano una escopeta sin seguro y en la otra una botella de agua de plástico medio vacía. No dijo hola ni buenas tardes, solo preguntó, sin rodeos, ¿qué buscan? Camila levantó la voz con su tono más profesional. Explicó que eran de prensa, que estaban documentando historias rurales, que habían oído hablar del rancho. El hombre no respondió, solo los miró por un momento. Luego dijo, no hay historia aquí, y si la hay, es mía. Giró para entrar, pero antes de cerrar, Camila soltó algo que no había planeado decir. Nos dijeron que este lugar tiene un guardián. El hombre se detuvo. Su espalda se tensó, pero no respondió de inmediato. Se giró lentamente, y por primera vez desde que lo vieron, sus ojos se iluminaron con algo que no era enojo. Era orgullo, orgullo antiguo, deformado. ¿Quieren quedarse?, preguntó. Háganlo, pero solo si obedecen una cosa. Apuntó con el dedo hacia el sol que ya comenzaba a caer, bajando tras los cerros distantes. Cuando desaparece esa luz, el maíz no les pertenece. Nadie cruza esos tallos después del anochecer. Nadie. ¿Entienden? Camila asintió. Esteban también, aunque no con tanto convencimiento. El hombre, que se presentó solo como don Mateo, les asignó un cuarto al fondo de la casa. El interior era oscuro, cargado de olores viejos, madera húmeda, cera derretida, polvo. Nada indicaba que algo anormal ocurriera allí. Todavía. Esteban dejó la cámara sobre una mesa. Camila revisaba notas en su cuaderno. Afuera, el sol terminaba de desaparecer, y con él, la sensación de seguridad. Dale like si alguna vez has estado en un lugar donde el silencio se sentía como una advertencia. Lo que ocurrió esa noche lo cambió todo. La oscuridad cayó sin transición. No fue un atardecer lento y cálido, sino un apagón repentino del mundo. Afuera, el campo de maíz se transformó en un muro negro. No se oían grillos ni ranas, ni siquiera el viento se atrevía a rozar las hojas.
El interior de la casa se llenó de sombras largas, proyectadas por una bombilla amarillenta que parpadeaba en la sala. Esteban no lograba concentrarse. Camila escribía en su libreta como si no sintiera el peso denso del silencio. Él, en cambio, miraba por la ventana. Desde donde estaba podía ver el inicio del maizal. No había movimiento, pero había una presencia, una presión invisible que no podía explicar, como si algo estuviera allí, parado, mirando, esperando. Por momentos pensaba que sus ojos lo engañaban. Una figura en medio de las plantas, un bulto más oscuro que la noche, pero al parpadear ya no estaba. Cerca de las 11 se levantó para ir al baño. El servicio estaba en una estructura pequeña detrás de la casa. Tomó una linterna, pero la batería fallaba. Apenas iluminaba el camino. Mientras caminaba, escuchó algo. Un crujido, luego otro. Más adelante, entre las mazorcas, algo se movía. No era el viento, era un sonido rítmico, pesado, como si algo fuera arrastrado con esfuerzo entre la tierra y los tallos. Regresó apresurado. No dijo nada a Camila. Se limitó a sentarse junto a la ventana. Desde allí lo escuchó otra vez. Arrastre, pausa, golpe, arrastre, pausa, golpe. Era como un ciclo, siempre el mismo, siempre más cerca. Camila finalmente levantó la vista. Lo observó. Notó el sudor en su frente, el temblor sutil en sus dedos. ¿Todo bien?, preguntó. Esteban dudó, luego asintió. Mintió. No quería parecer paranoico. Debemos dormir un poco. Mañana salimos temprano a grabar. Pero ninguno de los dos durmió. Alrededor de las 3 de la mañana, el sonido se detuvo, por completo. Y esa ausencia fue peor, porque el silencio absoluto se sentía como un grito contenido. Cuando salieron al amanecer, el cielo era pálido. Una niebla ligera cubría los cerros. Camila se acercó a la camioneta. Se detuvo en seco. Los 4 neumáticos estaban destruidos, no pinchados, rajados, abiertos, con cortes profundos como hechos por una herramienta afilada. El suelo alrededor tenía marcas de arrastre, pero sin huellas humanas. Don Mateo apareció detrás de ellos, calmado. Llevaba una cubeta con maíz y caminaba hacia el gallinero. «Coyotes o mapaches grandes, los hay por aquí», dijo sin siquiera mirar los neumáticos. Esteban lo miró en silencio. No creía ni una palabra. Camila tampoco. «¿Y esas marcas en el suelo? La tierra es vieja. A veces cruje», respondió. Sin decir más, se alejó. Camila lo siguió con la mirada. Luego miró a Esteban. Ambos lo supieron, sin decirlo. No podrían salir. No aún. Comenta con un «yo no me quedo» si tú tampoco pasarías otra noche en ese lugar. Lo que encontraron al día siguiente reveló que ya no estaban investigando. Estaban siendo observados. Durante la tarde, mientras don Mateo desaparecía tras el maizal con una pala al hombro, Camila y Esteban aprovecharon para explorar el terreno. Había una construcción detrás del corral, un cobertizo de madera con candado grueso y cadenas oxidadas. Ninguno de los dos lo había visto al llegar. Quizás porque el techo estaba cubierto de ramas secas, como si intentaran ocultarlo. El cerrojo tenía restos de cera derretida alrededor. Un detalle inquietante que Esteban señaló en voz baja. Esto no es solo para mantener cerrado, es para sellar. Camila buscó algo en el suelo. Encontró una varilla larga entre la maleza. Sin decir palabra, ambos entendieron lo que harían. Esteban forzó el candado con la varilla mientras Camila vigilaba el camino. Tras varios intentos y un golpe seco, el candado cedió. La puerta crujió al abrirse, liberando un aire denso, húmedo, con olor a madera podrida y algo más dulce, metálico, como sangre seca. El interior estaba oscuro. La luz se filtraba apenas por las grietas de las paredes. Al principio solo vieron herramientas colgadas, palas, hoces, asadones, pero estaban limpias, ordenadas, nada fuera de lugar.
Entonces, en un rincón, bajo una lona manchada, algo sobresalía. Camila se acercó, dudó un instante y tiró del borde. Lo que había debajo no era basura, eran objetos personales. Una mochila desgastada con iniciales bordadas, un celular con la pantalla rota, un zapato deportivo cubierto de polvo y tierra, una cartera abierta con una credencial de lector a nombre de un joven desaparecido desde 2019. Esteban retrocedió un paso. Su rostro se puso blanco. Camila se quedó inmóvil. No hablaban. No necesitaban hacerlo. Lo que tenían frente a ellos era una colección de restos, testimonios mudos de quienes nunca salieron de ese lugar. Las piezas encajaban, los expedientes, los nombres, las fechas, todo coincidía. Ya no era una sospecha, era una confirmación brutal. Un ruido seco los sobresaltó. Provenía del campo. Camila apagó la linterna. Esperaron en silencio, conteniendo la respiración. Algo se arrastraba entre las hojas del maizal. Una vez más, ese sonido. Arrastre, golpe, pero esta vez más cerca. Salieron del cobertizo sin cerrar la puerta y corrieron hacia la casa. Don Mateo no estaba. La puerta principal, sin llave. Entraron y la atrancaron con una silla. Camila tomó su libreta y empezó a anotar frenéticamente. Esteban no dijo nada. Se quedó junto a la ventana, con la cámara en la mano, pero sin grabar. Solo observando. «No deberíamos estar aquí», murmuró sin apartar la vista del maizal. Camila no respondió. Sabía que tenía razón, lo sabían desde el primer día, pero ya era tarde, muy tarde. Comparte este video con alguien que crees que jamás entraría a un lugar así, porque lo que viene nadie lo podrá borrar de su memoria. La casa parecía contraerse con la llegada de la noche. Cada tabla crujía, cada sombra se alargaba de forma distinta. Camila revisaba por 10ª vez las notas de su cuaderno, tratando de entender si había pasado algo por alto. Esteban, en cambio, no se alejaba de la ventana. No grababa, no hablaba, solo observaba. Afuera, el campo de maíz se movía de una manera que no correspondía con el viento. Era un movimiento sutil, pero constante, como si alguien o algo se desplazara entre las hileras, arrastrando algo pesado. «¿Lo escuchas, verdad?», preguntó Esteban sin mirarla. Camila asintió lentamente. El sonido regresaba con la misma cadencia del día anterior. Arrastre, golpe, arrastre, golpe. Pero ahora era más claro, más presente, como si esa cosa ya no se ocultara, como si quisiera que supieran que estaba ahí. Esteban se levantó sin avisar. Caminó hacia la sala, donde la ventana no tenía cortinas. Camila fue tras él. «No lo hagas», susurró. Pero él ya estaba frente al vidrio. Respiró hondo y apartó con la mano el polvo del cristal. La luna llena ofrecía una luz blanca y fría. Lo vio. Parado justo donde comenzaban los tallos del maíz, una silueta alta, desproporcionada. Los brazos colgaban como ramas secas y la cabeza, inclinada hacia un costado, parecía cubierta con un sombrero de palma, un espantapájaros. Pero no estaba clavado en ningún poste, estaba de pie y los miraba. Esteban intentó retroceder, pero no tuvo tiempo. Un golpe brutal reventó el cristal hacia adentro. Una hoja curva, metálica, cruzó la sala como un rayo y se incrustó en la pared detrás de él. La hoja de una hoz, justo donde, un segundo antes, había estado su cabeza. Camila gritó. Esteban cayó al suelo, aturdido. El aire se llenó de polvo y fragmentos de vidrio. Afuera, el espantapájaros no se movía. Pero sabían que vendría. Sabían que eso no había sido un aviso. Fue un primer intento. La puerta principal tembló con el primer golpe. Un sonido seco, contundente. Luego otro y otro. La madera crujía, vibraba, se agrietaba. Don Mateo no aparecía. No había señales de él. Solo el ataque persistente de una fuerza que parecía inhumana.
Camila corrió hacia el cuarto del fondo, buscando alguna salida. Esteban la siguió. Entonces escucharon algo más, una voz. No era un grito de auxilio, era un murmullo, una especie de canto repetido en voz baja. Venía de otra habitación. Era don Mateo. No rezaba, dirigía algo, como si estuviera llamando a esa cosa, como si fuera parte del ritual. ¡La puerta trasera!, gritó Esteban. Corrieron, la abrieron a empujones, pero al otro lado no había salvación, solo el maizal, un laberinto oscuro y denso que ya no era tierra fértil, era un pasillo de muerte. Comparte este video si en este punto tú también habrías salido corriendo. Lo que pasó dentro de ese campo no fue un error, fue una trampa. El maizal tragó sus cuerpos como una boca húmeda y sin fondo. Correr por entre las plantas era como avanzar a ciegas por una selva de cuchillas. Las hojas rasgaban la piel, los tallos golpeaban sus hombros, y el suelo irregular los hacía tropezar una y otra vez. Camila gritaba el nombre de Esteban, pero él ya no respondía. Solo se oían los pasos caóticos de su huida, y detrás el sonido inconfundible. Arrastre, golpe, cada vez más cerca. Un grito cortó la noche. Fue corto, seco, pero cargado de un dolor indescriptible. Camila se detuvo. Quiso correr hacia el sonido, pero algo en su interior la detuvo. Supo que no encontraría a Esteban con vida. Supo que el grito era un cierre y que ahora estaba sola. Se agachó entre los tallos, cubriéndose la boca con ambas manos para no sollozar. El maizal seguía temblando, pero el sonido del perseguidor se desvió, alejándose. Camila no pensó, solo reaccionó. No huyó del rancho, corrió de regreso a la casa, no porque fuera segura, sino porque en ese instante comprendió que allí estaba la raíz de todo. Entró por la puerta trasera, ya destrozada. El silencio interior era espeso, artificial. La habitación de don Mateo estaba cerrada. Sin pensarlo, la empujó con fuerza. La cerradura cedió con un crujido. Lo que había dentro no era un dormitorio. El suelo estaba cubierto de símbolos hechos con ceniza y tierra. Había velas gastadas, frascos con líquidos oscuros, restos de huesos pequeños y un libro antiguo, encuadernado en cuero seco, amarrado con una cuerda de ixtle. El aire olía a incienso, sudor y algo más. Algo parecido a animal muerto. Camila se acercó al libro. Con manos temblorosas desató el nudo. Las páginas eran frágiles, cubiertas de escritura antigua, algunas casi ilegibles. Era un diario, de generaciones, de hombres que habían trabajado esa tierra y que, en tiempos de hambre y enfermedad, habían recurrido a lo innombrable. Había un fragmento que se repetía a lo largo de las décadas. El guardián no es llamado, es alimentado. Su cuerpo se cose de paja, su alma se ata con hueso, su despertar viene del dolor. Camila siguió leyendo. Don Mateo había escrito recientemente, letras torcidas manchadas de humedad. Hablaba de profanadores, de extraños que no respetaban el campo ni a los muertos, de cómo, años atrás, había hecho el primer intento. Pero el último texto decía algo diferente. Hoy le di un nuevo corazón. Hoy camina de nuevo. Hoy me pertenece. En el margen de una página antigua, con una tinta distinta, había una frase añadida por otro miembro de la familia, muchos años atrás. El fuego libera. El corazón que da vida también lo puede destruir. Camila sintió un golpe de lucidez. El corazón era el centro, la debilidad. Y si lo quemaba, tal vez aún tenía una salida. Deja aún en los comentarios si tú también habrías buscado una forma de destruirlo. Lo que Camila haría después no era heroísmo, era pura supervivencia. El libro temblaba aún en sus manos cuando escuchó el primer golpe seco contra la puerta rota. Era como si esa cosa hubiera sentido que ella ahora sabía, que estaba más cerca de encontrar una salida. Camila reaccionó por instinto. Tomó el libro,
lo arrojó sobre la cama y corrió hacia la parte trasera de la casa. Recordó algo. Al llegar, había visto una pequeña construcción junto al cobertizo, una especie de taller. Don Mateo la había evitado desde el primer día. Tal vez allí había algo útil. Tal vez allí podría improvisar una última oportunidad. La puerta del cuarto se partía en astillas cuando ella se lanzó por la ventana. Cayó mal, golpeando el brazo, pero no se detuvo. Se levantó con dificultad y cruzó el patio en dirección al taller. El cielo estaba cubierto, sin luna. La oscuridad lo envolvía todo. Pero dentro del taller, una lámpara de queroseno aún ardía. Sobre una mesa había herramientas oxidadas, pedazos de alambre, frascos vacíos, y en una esquina, junto a una caja de madera, una lata roja de metal, medio llena, queroseno. La esperanza tomó forma. Camila la agarró con ambas manos. Sintió el peso del líquido al moverse. En su bolsillo aún tenía un encendedor, un gesto mecánico que había conservado desde la universidad, aunque no fumara. Se aferró a ambos objetos como si fueran vida. Su plan no era brillante, ni seguro, pero era el único que tenía. Corrió hacia el campo abierto, más allá del maizal, donde había visto un viejo tractor oxidado. Lo alcanzó sin ser seguida. Se subió sobre la plataforma de metal y gritó. Gritó con todo lo que le quedaba en los pulmones. No fue un llamado de ayuda, fue una provocación. «Aquí estoy, ven por mí». El silencio se rompió. Desde el maizal volvió el sonido. Arrastre, golpe, arrastre, golpe. El cazador había escuchado a su presa. Camila roció el contenido de la lata en el suelo, en su ropa, en la superficie oxidada del tractor. Temblaba, pero no de frío. Sabía que una vez que comenzara, no podría fallar, porque si fallaba, no tendría una segunda oportunidad. Lo vio emerger del maizal. Era más alto de lo que recordaba. Su forma era grotesca, con brazos largos que colgaban, y esa cabeza ladeada cubierta por un sombrero de palma deformado. Arrastraba la hoz con una mano y caminaba sin apuro, como si supiera que el miedo era parte del castigo. Camila esperó. Lo dejó acercarse, 10 metros, 5, lo suficiente para oler el moho en sus trapos, para escuchar cómo su cuerpo se arrastraba consigo mismo. Cuando estuvo a punto de extenderle el brazo, ella encendió la chispa. El encendedor falló la primera vez. La segunda, también. La tercera, apareció la llama. Lo presionó contra su pecho empapado. El fuego nació como un suspiro y estalló como una explosión. El cuerpo del espantapájaros se encendió por completo. No gritó, no se movió, solo ardió, mirando. Si llegaste hasta aquí, comenta con un para que sepamos que aún estás con nosotros. Lo que ocurrió al final fue aún más perturbador. Las llamas consumieron al espantapájaros en silencio. No hubo alaridos ni forcejeos. Su figura ardía de pie, como una estatua envuelta en fuego, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada. Camila cayó al suelo tosiendo, con el pecho ardiendo por el esfuerzo, la piel cubierta de hollín y pequeños cortes. La criatura no se movió durante los primeros segundos, hasta que su cuerpo comenzó a desmoronarse, capa por capa, como si cada trapo, cada rama, cada fibra se deshiciera por dentro. En el centro de su pecho, entre el fuego que ya lo había envuelto todo, Camila alcanzó a ver un fragmento, un trozo de hueso blanco, brillante, que por un instante resistió las llamas, y luego se quebró en 1000 pedazos. En ese mismo momento, desde la casa, se escuchó un grito desgarrador, un grito humano de un hombre viejo que subió y se cortó de golpe, igual que el de Esteban la noche anterior. Fue la voz de don Mateo, y fue su final. La criatura ardió hasta convertirse en una pila de cenizas negras, dispersadas en parte por el viento y en parte por el temblor de la tierra. Camila no supo cuánto tiempo permaneció allí, arrodillada,
sin moverse. El silencio que quedó no fue el mismo que la había acompañado los días anteriores. Era un silencio limpio, definitivo, como si el rancho entero hubiera exhalado por última vez. Con el amanecer, los colores volvieron. El cielo se pintó de naranja y violeta, y la luz del sol iluminó la destrucción. Camila caminó lentamente de regreso a la casa. La puerta frontal estaba partida, los marcos reventados. En el suelo del pasillo encontró la cámara de Esteban, rota. La levantó, la sostuvo un momento y la volvió a dejar. Había ido allí buscando una historia, y encontró una que nunca contaría. Pasó frente al altar del cuarto de don Mateo. No entró. No necesitaba ver su cuerpo. Sabía lo que había ocurrido. Había entendido el vínculo. El espantapájaros no era solo una criatura, era una extensión, un guardián ligado a su creador por un pacto más viejo que cualquier recuerdo. Horas después, un campesino de un rancho vecino la encontró caminando por el camino de tierra, su rostro cubierto de hollín, su blusa rasgada, la mirada perdida. No habló. Solo aceptó agua y pidió que no la llevaran a un hospital. Quería seguir, desaparecer, reinventarse lejos de todo eso. Los informes oficiales cerraron el caso como un incidente aislado. Las autoridades alegaron que don Mateo había enloquecido, que los cuerpos encontrados eran víctimas de su delirio y que Camila había sobrevivido por pura suerte. La versión pública fue esta.